Parte 5. Los vencedores. A medida que continuaba caminando en la dirección opuesta del trono del juicio, comencé a reflexionar en torno a todo lo que acababa de experimentar. Había sido tan terrible como maravilloso. Mi corazón había sido desafiado y quebrantado a la vez, sin embargo me sentía más seguro que nunca. No era fácil desnudarse frente a tantos, sin poder esconder siquiera un solo pensamiento. No obstante, cuando simplemente me relajé y lo acepté, sabiendo que eso estaba limpiando mi propia alma, llegó a ser algo profundamente liberador. El no tener nada para esconder era como quitarme el yugo y las cadenas más pesados. Comencé a sentir que podía respirar como nunca antes. Mientras más cómodo llegué a estar, mi mente más comenzaba a multiplicar su capacidad. Luego comencé a sentir una comunicación que estaba sucediendo, de la cual ninguna palabra humana podía ser articulada. Pensé en los comentarios del apóstol Pablo acerca de su visita al tercer cielo, donde había escuchado palabras que no se podían expresar. Hay una comunicación espiritual que trasciende cualquier forma de comunicación humana. Esto es más profundo y significativo de lo que las palabras humanas son capaces de articular. En cierta forma, es una comunicación pura de la mente y corazón juntos, y es tan pura que no hay posibilidad de malas interpretaciones. Mientras miraba a alguien en el salón comencé a comprender lo que estaba pensando, de igual manera como él había sido capaz de comprenderme. Cuando miré al Señor comencé a comprenderlo de la misma manera. Continuamos usando palabras, pero el significado de cada una tenía una profundidad que ningún diccionario hubiera captado. Mi mente había sido liberada de manera que su capacidad se había multiplicado varias veces. Esto era más estimulante que cualquier otra experiencia previa. También era obvio que el Señor estaba disfrutando el poder comunicarse de esta manera conmigo, de igual manera como yo lo estaba sintiendo con Él. Nunca antes había comprendido tan profundamente lo que significaba que Él fuera la palabra de Dios. Jesús es la comunicación de Dios a su creación. Sus palabras son espíritu y vida, y su significado y poder exceden en mucho nuestras definiciones humanas actuales. Las palabras humanas son una forma muy superficial de comunicación del espíritu. Él nos hizo capaces de comunicarnos en un nivel que trasciende mucho más las palabras humanas, pero debido a la caída y el fracaso de la Torre de Babel, hemos perdido esta capacidad. No podemos ser lo que fuimos creados para ser hasta que volvamos a restaurar esto, y tan solo podremos recobrarlo cuando seamos liberados en su presencia. Comencé a comprender que cuando la transgresión de Adán causó que se escondiera de Dios, fue el principio de la distorsión más terrible de lo que el hombre fue creado para ser, así como de una reducción severa de sus capacidades intelectuales y espirituales. Estas pueden solamente ser restauradas cuando salimos de nuestros escondites, abriéndonos a nosotros mismos a Dios y los unos a los otros, llegando a ser genuinamente transparentes. Es a medida que contemplamos la gloria del Señor con un rostro sin velo que somos transformados a su imagen. Los velos son ocasión dados por nuestros escondites. Cuando el Señor le preguntó a Adán dónde estaba después de la transgresión, fue su primer pregunta para el hombre y es la primera que debemos responder si hemos de ser plenamente restaurados ante Él. Por supuesto, el Señor sabía dónde estaba Adán. La pregunta era para Adán. Aquella pregunta fue el principio de la búsqueda del hombre por parte de Dios. La historia de la redención es la búsqueda por parte de Dios hacia el hombre, no la búsqueda del hombre para con Dios. Cuando podemos responder completamente esta pregunta, sabiendo dónde estamos en relación con Dios, seremos plenamente restaurados a Él. Solo podremos saber la respuesta a esta inquietud cuando estamos en su presencia. Esa era la esencia de toda mi experiencia ante el trono del juicio. El Señor ya sabía todo lo que necesitaba saber acerca de mí. Era todo por causa mía, para que supiera dónde estaba en relación a Él. Era todo para sacarme fuera de mi escondite, para sacarme de la oscuridad a la luz. También comencé a comprender cuánto el Señor deseaba ser uno con su pueblo. A través de todo el juicio Él no estaba tratando que yo viese algo como bueno o malo, sino verlo en unión con Él. El Señor estaba buscándome más de lo que yo lo estaba buscando a Él. Sus juicios me liberaron y su juicio del mundo liberará al mundo. Cuando el día del juicio de Dios llegue traerá la liberación final de Adán,
sacándolo de su escondite. Esta será la liberación final de Adán y también dará inicio a la liberación final de la creación, la cual fue sujeta a cautiverio por causa de Adán. La oscuridad en el mundo fue perpetuada por el irresistible impulso de ocultamiento que diera inicio después de la caída. Caminar en la luz es más que simplemente conocer y obedecer ciertas verdades. Es ser verdadero y libre del irresistible deseo de esconderse. Caminar en la luz significa no andar escondido de Dios ni de ninguna otra persona. La desnudez de Adán y Eva antes de la caída no era tan solo física, sino también espiritual. Cuando nuestra salvación sea completa conoceremos este tipo de libertad nuevamente. El ser completamente abierto para con otros realmente abrirá nuestros propios corazones y mentes a una esfera que ahora ni siquiera sabemos que existe. Esto es lo que Satanás está intentando de falsificar mediante el movimiento de la nueva era. Mientras caminaba meditando en todo lo que había aprendido, de repente el Señor apareció nuevamente a mi lado, en la forma de sabiduría. Solo que esta vez apareció mucho más glorioso de lo que lo había visto antes, incluso cuando estaba en el trono del juicio. A la vez, yo me sentía atónito y con un profundo regocijo. Señor, ¿estás regresando conmigo así? Le pregunté. Siempre estaré contigo así, sin embargo, quiero ser para ti aún más de lo que ahora ves. Has visto mi bondad y mi juicio, pero aún no me conoces plenamente como el juez justo. Esto me sorprendió debido a que acababa de pasar todo este tiempo delante de su trono del juicio, y sentía que todo lo que había estado aprendiendo era acerca de sus juicios. Él hizo una pausa para dejar que esto penetrara en mí, y luego continuó. Hay libertad cuando percibes la verdad, pero a quien yo libero, es libre de veras. La libertad de mi presencia es mayor que simplemente la de conocer la verdad. Has experimentado la liberación en mi presencia, pero hay aún mucho más por comprender acerca de mis juicios. Cuando juzgo no busco condenar ni justificar, sino traer consigo justicia. La justicia tan solo se encuentra en unión conmigo. Es el juicio justo, es traer a los hombres a la unión conmigo. Mi iglesia ahora está vestida con vergüenza porque no tiene jueces. No tiene jueces porque ella no me conoce como el juez. Ahora levantaré jueces para mi pueblo quienes conocen mi juicio. No decidirán entre asuntos y personas, sino que harán bien las cosas, lo cual los pondrá de acuerdo conmigo. Cuando me aparecía Josué como capitán de las huestes, declaré que no estaba ni a favor de él ni de sus enemigos. Nunca vengo para tomar partido. Cuando llego es para tomar control, no para tomar lados. Aparecí como el capitán de las huestes antes que Israel pudiera entrar a la tierra prometida. La iglesia está ahora a punto de entrar a su tierra prometida, y de nuevo estoy próximo a aparecer como el capitán de las huestes. Cuando lo haga quitaré a todo aquel que ha estado obligando a mi pueblo a tomar partido en contra de sus hermanos. Mi justicia no toma partido en los conflictos humanos, incluso en aquellos de mi propio pueblo. Lo que estuve haciendo a través de Israel lo hacía para sus enemigos también, no en contra de ellos. Es tan solo porque ustedes ven desde una perspectiva terrenal temporal que no pueden percibir mi justicia. Debes ver mi justicia para caminar en mi autoridad, porque la rectitud, la equidad y la justicia son el fundamento de mi trono. He otorgado rectitud al pueblo al que he escogido, pero como Israel en el desierto, aun los más santos de la era de la iglesia se han alineado con mis caminos tan solo una ínfima parte del tiempo, con una pequeña porción de sus mentes y corazones. No estoy a favor de ellos ni en contra de sus enemigos, pero estoy viniendo para usar a mi pueblo para salvar a sus enemigos. Amo a todos los hombres, y deseo que todos sean salvos. No podía evitar el pensar en la gran batalla que habíamos luchado en la montaña. Herimos a muchos de nuestros hermanos mientras luchábamos en contra del mal que los controlaba. Había muchos de ellos aún en el campamento del enemigo, ya sea siendo utilizados por él, o mantenidos como prisioneros. Comencé a preguntarme si la próxima batalla sería en contra de nuestros hermanos nuevamente. El Señor me observaba mientras meditaba en todo esto. Luego continuó. Mientras que la última batalla no haya terminado, siempre habrá algunos de nuestros hermanos que estarán siendo utilizados por el enemigo. Pero esta no es la razón por la cual te estoy diciendo esto ahora. Te digo esto para ayudarte a ver cómo el enemigo entra en tu propio corazón y mente, y cómo te utiliza.
Aún ahora, todavía no ves todo de la manera en que yo lo percibo. Esto es común en medio de mi pueblo. En este momento, incluso mis más grandes líderes rara vez están en armonía conmigo. Muchos de ellos están haciendo buenas obras, pero muy pocos están haciendo lo que yo los he llamado a hacer. Este es el resultado de las divisiones entre ustedes. No vengo para tomar lados con un grupo, sino que estoy llamando a aquellos que quieran venir a mi lado. Te impresionas cuando te doy una palabra de conocimiento acerca de la enfermedad física de alguien, u otro conocimiento que tú no sabes. Este conocimiento viene cuando tocas mi mente tan solo en un pequeño grado. Yo sé todas las cosas. Si tuvieses mi mente plenamente, serías capaz de conocer todas las cosas acerca de todas las personas con quienes te encuentres, de igual manera como has comenzado a experimentarlo aquí. Verías a todos los hombres de la forma en que yo los veo. Pero incluso hay más al habitar plenamente en mí. Debes tener mi corazón para conocer cómo usar este conocimiento rectamente. Solo entonces tendrás mi juicio. Y solo puedo confiarte mi conocimiento sobrenatural en la medida en la que tú conozcas mi corazón. Los dones del Espíritu que he dado a mi iglesia son tan solo pequeñas muestras de los poderes de la era por venir. Te he llamado a ser mensajero de aquella era, y por lo tanto debes conocer sus poderes. Debes desear los dones con sinceridad porque son parte mía, y yo te los he dado para que puedas ser como yo. Estás en lo correcto al querer conocer mi mente, mis caminos y mis propósitos, pero también debes desear sinceramente conocer mi corazón. Cuando conozcas mi corazón, los ojos de tu corazón serán abiertos. Entonces verás como yo veo, y harás lo que yo hago. Estoy a punto de encomendar muchos más de los poderes de la era por venir a mi iglesia. Sin embargo, hay un gran engaño que con frecuencia viene sobre aquellos a quienes es encomendado este gran poder, y si no comprendes lo que estoy próximo a mostrarte, tú también caerás en este engaño. Has pedido mi gracia y la tendrás. La primera gracia que te mantendrá en el camino de la vida es conocer el nivel del engaño actual en el que vives. El engaño involucra cualquier cosa que no comprendes como yo la comprendo. El conocer el nivel de tu engaño actual trae humildad y yo doy mi gracia a los humildes. Por eso es que dije, ¿quién es tan ciego sino mi siervo? Por esto fue que les dije a los fariseos, es para juzgar al mundo que he venido, para dar vista a los ciegos y enceguecer a los que ven. Si fueses ciego no serías culpable, pero porque afirmas ver, tu pecado permanece. Este es el motivo por el cual, cuando llamé a mi siervo Pablo, mi luz irrumpió sobre él, cegándolo. Mi luz tan solo reveló su verdadera condición. Como él, tú debes ser golpeado y quedar ciego en lo natural, de manera que puedas ver mediante mi espíritu. Luego me sentí impulsado a mirar a aquellos que estaban sentados sobre los tronos que estábamos pasando. Mientras lo hice, mi mirada cayó sobre un hombre que supe que era el apóstol Pablo. Al mirar de nuevo al Señor, me indicó que hablara con él. He deseado con ansias este encuentro, le dije, sintiéndome extraño aunque emocionado por este encuentro. Sé que eres consciente de cuánto tus cartas han guiado a la iglesia, y probablemente aún logran más que todo el resto de nosotros juntos. Aún eres una de las luces más grandes sobre la tierra. Gracias, me dijo amablemente. No obstante, no sabes cuánto hemos esperado nosotros encontrarnos contigo. Tú eres un soldado en la última batalla. Ustedes son aquellos a quienes todos aquí hemos estado esperando conocer. Tan solo veíamos estos días oscuramente a través de nuestra visión profética limitada, pero tú has sido escogido para vivir estos tiempos. Eres un soldado preparándote para la última batalla. Ustedes son los que esperábamos. Aún sintiéndome confundido, continué. Sin embargo, no hay forma en que pueda expresar el aprecio que sentimos por ti y por todos aquellos que ayudaron a dirigir nuestro camino con sus vidas y escritos. También sé que tendremos la eternidad para intercambiar nuestro aprecio, así es que, por favor, mientras estoy aquí, permíteme preguntarte, ¿en qué le dirías a mi generación que nos ayude en esta batalla? Tan solo puedo decirles lo que ya les he dicho mediante mis escritos. Quisiera que los comprendieran mejor, sabiendo que no alcancé todo lo que fui llamado a hacer, afirmó Pablo, mirándome fijo a los ojos. Pero tú estás aquí, en uno de los tronos mayores. Aún estás cosechando más fruto para la vida eterna de lo que cualquiera de nosotros podría esperar cosechar, protesté.
Por la gracia de Dios fui capaz de terminar mi camino, pero aún así no lo hice en todo lo que fui llamado a hacer. No alcancé los propósitos más altos por los que podría haber andado. Ninguno los ha alcanzado. Yo sé que algunos piensan que es blasfemia pensar en mí como cualquier cosa menos que el ejemplo más grande del ministerio cristiano, pero estaba siendo honesto cuando escribí ya cerca del final de mi vida, diciendo que yo era el más grande de los pecadores. No estaba diciendo que en algún momento hubiera sido el más grande de los pecadores, sino en ese momento era el más grande de los pecadores. Había recibido mucho en mi comprensión y caminaba muy poco en ella. ¿Cómo podía ser posible eso? Pensé que simplemente estabas haciéndote el humilde, interrogué. La verdadera humildad es compromiso con la verdad. No temas. Mis cartas eran verdaderas y fueron escritas mediante la unción del Espíritu Santo. Sin embargo, recibí muchísimo y no utilicé todo lo que recibí. Yo tampoco lo alcancé. Ninguno aquí lo hemos alcanzado, excepto uno. Pero en especial debes ver esto acerca de mí, porque muchos aún continúan distorsionando mis enseñanzas porque tienen una perspectiva distorsionada de mí. Tal como lo viste en la progresión de mis cartas, mis sentimientos fueron desde sentirme que no era inferior de los apóstoles, hasta llegar a pensar que era el más novicio y advenedizo de ellos, y por lo tanto el último de todos los santos, para finalmente darme cuenta que era el más grande de todos los pecadores. No estaba siendo simplemente humilde, estaba diciendo seriamente la verdad. Se me confió mucho, mucho más de lo que utilicé. Tan solo hay uno aquí que creía plenamente, que obedecía completamente y que terminó completamente todo lo que se le había encomendado. Pero, tú puedes caminar en mucho más de lo que yo hice. Mi respuesta fue endeble. Sé que lo que dices es verdad, pero, ¿estás seguro que este es el mensaje más importante que puedes darnos para la última batalla? Estoy seguro, respondió con total convicción. Aprecio mucho la gracia del Señor al usar mis cartas como lo ha hecho. Pero estoy preocupado con la forma en que muchos de ustedes las están usando equivocadamente. Son verdades del Espíritu Santo y son la Escritura. El Señor me dio grandes rocas para colocar en la estructura de su iglesia eterna, pero no son piedras de fundamento. Las piedras del fundamento fueron puestas tan solo por Jesús. Mi vida y mi ministerio no son el ejemplo de lo que ustedes son llamados a ser. Tan solo lo es Jesús. Si lo que he escrito es utilizado como un fundamento, no podrá sostener el peso de aquello que necesita ser sobreedificado. Lo que he escrito debe ser edificado sobre el único fundamento que puede soportar lo que ustedes están próximos a vivir. No debe ser utilizado como el fundamento. Deben ver mis enseñanzas a través de las enseñanzas del Señor, en vez de tratar de comprenderlo a Él desde mi perspectiva. Sus palabras son el fundamento. Yo tan solo he sobreedificado, elaborando sus palabras. La más grande sabiduría y las verdades más poderosas, son sus palabras, no las mías. También debes saber que no anduve en todo lo que estaba disponible para mí. Hay mucho más disponible para cada creyente, de manera que pueda caminar en ello más de lo que yo logré. Cada creyente verdadero tiene el Espíritu Santo dentro suyo. El poder de aquel que creó todas las cosas vive dentro de ellos. El menor de todos los santos tiene el poder de mover montañas, de detener ejércitos o de levantar a los muertos. Si tú has de lograr todo lo que has sido llamado a hacer en tu día, mi ministerio no puede ser visto como a lo mejor, sino como un punto de partida. Tu meta no debe ser la de ser como yo, sino la de ser como el Señor. Puedes ser como Él, hacer todo lo que Él hizo y aún más, porque Él reservó su mejor vino para el final. Yo sabía que solo la verdad podía ser hablada aquí. Sabía que lo que estaba diciendo Pablo era la verdad acerca de la forma en que muchos habían estado usando de manera equivocada sus enseñanzas como un fundamento, en lugar de edificar sobre el fundamento de los evangelios. Pero aún así era difícil para mí aceptar que Pablo no hubiese alcanzado a cumplir su llamado. Miré el trono de Pablo y la gloria de su ser. Era mucho más de lo que hubiese soñado que uno de los más grandes santos tendría en el cielo. Era tan directo y resuelto como habían sido mis expectativas acerca de él. Me asombró cuán obvio era que aún estuviese preocupado por todas las iglesias. Lo había idolatrado y esta era una transgresión de la cual él procuraba liberarme. Aún así, él era mucho más grande que el Pablo que yo había idolatrado.
Sabiendo lo que estaba pensando, puso ambas manos sobre mis hombros y me miró con determinación fija a los ojos. Yo soy tu hermano. Te amo como todos aquí te amamos. Pero debes comprender, nuestro trayecto ha terminado. Ya no podemos ni añadir ni quitar de lo que sembramos en la tierra, pero tú sí. Nosotros no somos tu esperanza. Ahora tú eres la nuestra. Aún en esta conversación tan solo puedo confirmar lo que ya he escrito, pero tú tienes mucho por escribir. Adora tan solo a Dios y crece en todas las cosas en Él. Nunca hagas de ningún hombre tu meta, sino tan solo Él. Muchos pronto caminarán sobre la tierra, haciendo mayores obras de la que nosotros hicimos. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Esto no nos incomoda. Es el gozo de nuestros corazones porque somos uno contigo. Mi generación fue utilizada para colocar y comenzar la edificación sobre el fundamento, y siempre tendremos aquel honor. Pero cada piso edificado sobre el fundamento debe ir más alto. No llegaremos a ser el edificio que se supone debemos ser, a menos que vayas más alto. Mientras meditaba, él me observaba de cerca. Luego continuó. Hay dos cosas más que logramos en nuestro tiempo, las cuales la Iglesia perdió rápidamente y aún no han sido recuperadas. Tú las debes recuperar. ¿Cuáles fueron? Inquirí, sintiendo que lo que él estaba próximo a decir era más que un simple agregado a lo que ya había dicho. Debes recuperar el ministerio y el mensaje, dijo él enfáticamente. Miré al Señor y él asintió ante su afirmación, añadiendo, es correcto que Pablo te diga esto. Hasta este momento él ha sido el más fiel con ambos. Por favor, explícate, imploré a Pablo. Bien, respondió. A excepción de unos pocos lugares en el mundo donde ahora hay gran persecución o dificultades, casi no podemos reconocer ni el ministerio ni el mensaje que está siendo hoy predicado. Por lo tanto, la Iglesia es ahora casi un fantasma de lo que fue en nuestro tiempo, y eso que nosotros estábamos lejos del llamado que teníamos. Cuando servíamos, el estar en el ministerio era el sacrificio mayor que uno podía hacer, y esto reflejaba el mensaje del sacrificio más grande que fue hecho. La cruz. La cruz es el poder de Dios y es el centro de todo por lo cual hemos sido llamados a vivir. Ahora tienes muy poco poder para transformar la mente y los corazones de los discípulos, debido a que la cruz no se vive ni se predica. Por lo tanto, tenemos dificultad al buscar la diferencia entre los discípulos y los paganos. Este no es el Evangelio ni la salvación la cual nos fue encomendada. Debes retornar a la cruz. Habiendo dicho estas palabras, apretó mis hombros como un padre y luego regresó a su trono. Sentía como que había recibido tanto una bendición increíble como una profunda exhortación. Mientras me alejaba comencé a pensar en el nivel de salvación en la montaña, y los tesoros de la salvación que había visto dentro de ese monte. Comencé a ver que la mayoría de mis decisiones, incluso la de entrar por la puerta que me había conducido hasta aquí, se había basado mayormente en lo que me iba a dar mayor impulso, no considerando realmente la voluntad del Señor. En todo lo que había hecho aún estaba viviendo para mí mismo y no para Él. Aún en mi deseo de abrazar los juicios aquí, me motivaba lo que me ayudaría más a regresar en victoria sin sufrir pérdida. Todavía mi andar era más egocéntrico que cristocéntrico. Sabía que el corto diálogo con Pablo tendría consecuencias que tomarían mucho tiempo para comprender completamente. De cierta forma sentía que había recibido una bendición de toda la Iglesia eterna. La gran nube de testigos realmente nos estaban animando a continuar. Nos miraban como padres orgullosos que desean para sus hijos cosas mejores de las que ellos mismos conocieron. Su gozo mayor sería el de ver a la Iglesia en los últimos días llegar a ser todo lo que la Iglesia de sus días había fallado en alcanzar. También sabía que todavía estaba lejos de alcanzar lo que nos habían preparado y en lo cual debíamos caminar. La Iglesia de los últimos días no será mayor que su generación, aunque haga obras mayores, añadió el Señor. Todo lo que se hace, es hecho por mi gracia. Sin embargo, haré que la Iglesia de los últimos días tenga a su alcance más de mi gracia y de mi poder, porque ella deberá lograr más de lo que la Iglesia en cualquier otro tiempo ha tenido que lograr. Los creyentes de los últimos días caminarán en todo el poder que he demostrado, y aún más, porque serán los representantes finales de todos aquellos que los han precedido.
La Iglesia de los últimos días demostrará mi naturaleza y mis caminos como nunca antes han sido demostrados por los hombres, y esto será porque yo les estoy dando más gracia. Y a quien más se le ha dado, más se le pedirá. Esto me hizo pensar aún más acerca de Pablo. ¿Cómo podríamos llegar siquiera a ser tan dedicados y fieles como él había sido? Pensé para mí mismo. No te estoy pidiendo que logres eso, respondió el Señor. Te estoy pidiendo que permanezcas en mí. No puedes continuar midiéndote a ti mismo con la medida de otros, ni siquiera con la de Pablo. Siempre parecerás menor que aquel a quien admiras, pero si me miras llegarás mucho más lejos de lo que de otra forma hubieses logrado. Como tú mismo has enseñado, fue tan solo cuando los dos que iban camino a Emaús me vieron partir el pan, que sus ojos fueron abiertos. Cuando lees las cartas de Pablo o las de cualquier otro, debes oírme a mí. Solo cuando recibes tu pan directamente de mí serán abiertos los ojos de tu corazón. Puedes ser más distraído por aquellos que más se me parece, si no miras a través de ellos para verme. Hay también otra trampa para aquellos que llegan a conocer de mi unción y poder más que otros. Por lo general, son confundidos al mirarse a sí mismos. Como te dije antes de que hablaras con Pablo, mis siervos deben llegar a ser ciegos, para que puedan ver. Te permití hablar con él porque es uno de mis mejores ejemplos en esto. Fue debido a mi gracia que le permití perseguir a mi iglesia. Cuando vio mi luz comprendió que su propio razonamiento lo había conducido a un conflicto directo con la misma verdad que él afirmaba estar sirviendo. Tu razonamiento siempre hará esto. Te conducirá a hacer aquello que es exactamente lo contrario a mi voluntad. Una mayor unción trae mayor peligro de que esto te suceda, si no aprendes lo que aprendió Pablo. Si no tomas tu cruz cada día, colocando allí todo lo que eres y todo lo que tienes delante de ella, te tropezarás debido a la autoridad y el poder que te daré. Hasta que aprendas a hacer todas las cosas por el Evangelio. Cuanta más influencia tengas, en mayor peligro estarás. Uno de los engaños más grandes que vienen sobre mis ungidos es que comienzan a pensar que, como les he dado un poquito del conocimiento o poder sobrenatural, sus caminos deben por lo tanto ser mis caminos y que todo lo que piensan es lo que yo pienso. Este es un gran engaño y muchos han tropezado a causa de eso. Piensas como yo cuando estás en perfecta unión conmigo. Incluso con los más ungidos que ya han caminado en la tierra, incluyendo a Pablo, esta unión ha sido tan solo parcial, y por breves periodos de tiempo. Pablo caminaba conmigo tan cerca como ningún otro hombre lo ha hecho. Aún así, también lo acechaban los temores y la debilidad que no venían de mí. Pude haberlo liberado de esto y lo pidió varias veces, pero yo tenía un motivo para no hacerlo. La gran sabiduría de Pablo fue la de abrazar su debilidad, comprendiendo que si lo hubiese librado de eso, no hubiese podido confiarle el nivel de revelación y poder que le entregué. Pablo aprendió a distinguir entre su propia debilidad y la revelación del Espíritu. Él sabía que cuando lo acechaban la debilidad o los temores, él no estaba viendo desde mi perspectiva sino desde la suya. Esto causaba que me buscara y dependiera mucho más de mí. También tenía cuidado de no atribuirme aquello que surgía de su propio corazón. Por lo tanto podía confiarles revelaciones que no podría haber confiado en otros. Pablo conocía su propia debilidad y mi unción, y distinguía entre ambas. No confundía lo que venía de su propia mente y corazón con mi mente y corazón. Comencé a pensar sobre cuán claro estaba todo esto aquí, pero con cuánta frecuencia, incluso después de haber tenido una gran experiencia como esta, aún se me olvida fácilmente. Es fácil comprender y caminar en la luz aquí, pero de regreso al campo de la batalla, nuevamente todo se vuelve nublado. Pensé acerca de cuán poco me acechaban los temores, mientras que sí lo hacían la impaciencia y la ira, las cuales eran también una distorsión de la perspectiva que deberíamos tener al permanecer en el Espíritu Santo. Sabiduría se detuvo y volteó hacia mí. Tú eres una vasija terrenal, y esto es lo único que serás mientras caminas sobre la tierra. Sin embargo, puedes verme tan claramente allá como me ves aquí si miras con los ojos de tu corazón. Podrás estar tan cerca mío allá como cualquiera que haya estado conmigo, y aún más. He hecho el camino de tal forma que todos puedan estar tan cerca mío como lo deseen. Si realmente deseas estar aún más cerca de mí de lo que estuvo Pablo, lo podrás hacer.
Algunos desearán esto lo suficiente como para poner a un lado cualquier cosa que impida su intimidad conmigo, de manera que puedan entregarse completamente, y así tener lo que buscan. Si es tu anhelo caminar allá de igual forma como puedes hacerlo conmigo aquí, estaré tan cerca tuyo como lo estoy ahora. Si me buscas, me encontrarás. Si te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Es mi deseo colocar una mesa para ti justo en medio de tus enemigos. Este no es tan solo mi deseo para los líderes, sino para todos aquellos que claman a mi nombre. Quiero estar mucho más cerca tuyo y de cualquiera que clame a mí, de lo que he podido estar con cualquiera que ha vivido. Tú determinarás cuán cerca estaremos, no yo. Yo seré hallado por aquellos que me buscan. Tú estás aquí porque pediste mi juicio en tu vida. Me buscaste como juez y ahora me has encontrado. Pero no debes creer que porque has visto mi trono del juicio ahora todos tus juicios serán los míos. Tan solo tendrás mis juicios a medida que camines en unidad conmigo y busques la unción de mi espíritu. Esta puede ser obtenida o perdida cada día. He permitido que veas los ángeles y te he dado muchos sueños y visiones porque continuaste pidiéndolas. Amo darle a mis hijos los buenos dones que piden. Durante años pediste sabiduría, por lo tanto ahora la estás recibiendo. Me has pedido que te juzgue y lo estás recibiendo. Pero estas experiencias no te hacen totalmente sabio, ni un juez justo. Solo tendrás sabiduría y juicio mientras permaneces en mí. Nunca dejes de buscarme. Mientras más madures, más conocerás tu necesidad desesperada de mí. Mientras más madures, menos buscarás ocultarte de mí o de otros, entonces podrás caminar siempre en la luz. Me has visto como Salvador, como Señor, como sabiduría y como juez. Cuando regreses a la batalla aún podrás ver mi trono del juicio con los ojos de tu corazón. Cuando camines en la convicción de que todo lo que piensas o haces ha sido revelado aquí, tendrás la libertad de vivir allá como estás viviendo aquí. Será solo cuando te escondas de mí o de otros, que los velos regresarán para ocultarte de mí. Yo soy verdad y aquellos que me adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La verdad nunca se encuentra ocultándose en la oscuridad, siempre se mantiene en la luz. La luz expone y manifiesta. Solo cuando anhelas ser expuesto y permites a tu corazón exponerse, caminarás en la luz como yo estoy en la luz. La verdadera comunión conmigo requiere completa exposición. La verdadera comunión con mi pueblo requiere lo mismo. Cuando estuviste de pie delante del trono del juicio sentías más libertad y seguridad de lo que nunca jamás has sentido, porque ya no tenías que ocultarte. Sentías más seguridad porque sabías que mis juicios eran verdaderos y justos. El orden moral y espiritual de mi universo es tan seguro como el orden natural establecido sobre leyes naturales. Confías en mi ley de gravedad sin pensar en ello. Debes aprender a confiar en mis juicios de la misma forma. Mis normas de justicia son incambiables e igual de seguras. Vivir por esta verdad es caminar en fe. La verdadera fe es tener confianza en quien yo soy. Buscas conocerme y caminar en mi poder de manera que puedas sanar a los enfermos y realizar milagros, pero ni siquiera has comenzado a comprender el poder de mi palabra. El restaurar a todos los muertos que han vivido en la tierra no me causaría ningún esfuerzo. Sostengo todas las cosas por el poder de mi palabra. La creación existe y se mantiene junta por mi palabra. Antes del fin debo revelar mi poder sobre la tierra. Aún así, el poder mayor que jamás haya revelado o que revelaré en el futuro, será una pequeña demostración de lo que puedo hacer. No revelo mi poder para hacer que los hombres crean en él, sino en mi amor. Si hubiera querido salvar al mundo con mi poder cuando caminé en la tierra, hubiese movido montañas indicándolo con un dedo. Entonces, todos los hombres se hubieran postrado delante de mí, pero no porque me amaran o amaran la verdad, sino por temor a mi poder. No quiero que los hombres me obedezcan porque temen a mi poder, sino porque me aman y aman la verdad. Si no conoces mi amor, entonces mi poder te corromperá. No te doy amor para que puedas conocer mi poder, sino que te doy poder para que puedas conocer mi amor. La meta de tu vida debe ser el amor, no el poder. Entonces te daré el poder con el cual amar. Te daré el poder para sanar a los enfermos porque los amas, y yo los amo y no quiero que estén enfermos. Así es que primero debes buscar el amor y luego la fe. No puedes complacerme sin fe.
Pero la fe no es tan solo conocimiento de mi poder, sino el conocimiento y el poder de mi amor. La fe, primero debe ser amor. Busca la fe para amar más y para hacer más con tu amor. Solo cuando busques la fe para amar podré otorgarte mi poder. La fe opera mediante el amor. Mi palabra es el poder que sustenta todas las cosas. En la medida que creas que mi palabra es fiel podrás hacer todas las cosas. Aquellos que realmente creen que mis palabras son verdaderas, también serán fieles a sus propias palabras. Esta es mi naturaleza, la de ser fiel. Y la creación confía en mi palabra porque yo soy fiel a ella. Aquellos que son como yo, también son fieles a sus propias palabras. Su palabra es segura y sus compromisos son confiables. Su sí es sí y su no es no. Si tus propias palabras no son verdaderas, también comenzarás a dudar de las mías, porque hay engaño en tu corazón. Si no eres fiel a tus propias palabras es porque realmente no me conoces. Para tener fe debes ser fiel. Te he llamado para que camines por fe, porque yo soy fiel. Esta es mi naturaleza. Por eso tendrás que ser juzgado, a causa de las palabras descuidadas que pronuncias. Ser descuidado es cuidar poco. Las palabras tienen poder y a aquellos que no tienen cuidado de las palabras no se les puede encomendar el poder de mi palabra. Es sabio tener cuidado de las palabras y guardarlas como yo las guardo. Las palabras del Señor llegaban sobre mí como grandes olas del mar. Me sentía como yo delante de un torbellino. Pensé que estaba empequeñeciendo más y más, y luego me di cuenta que él se estaba engrandeciendo. Nunca antes me había sentido tan presuntuoso. ¿Cómo pude haber sido tan informal con Dios? Me sentía como una hormiga mirando por la ladera de una montaña. Era menor que el polvo, sin embargo él se estaba tomando el tiempo para hablar conmigo. No podía permanecer de pie más tiempo y volteé hacia un lado. Después de un momento sentí una mano sobre mi hombro que me tranquilizaba. Era sabiduría. Su gloria era mayor ahora, pero nuevamente tenía mi tamaño. ¿Entiendes lo que acaba de suceder?, me preguntó. Sabiendo muy bien que cuando el Señor formula una pregunta no está buscando información, comencé a reflexionar. Sabía que había sido real. Comparado a él soy menos de lo que sería una mancha de polvo sobre la tierra, y por algún motivo él quería que lo experimentara. Respondiendo mis pensamientos, elaboró lo siguiente. Lo que estás pensando es cierto, pero esta comparación del hombre para con Dios no es tan solo en cuanto al tamaño. Comenzaste a experimentar el poder de mis palabras. Ser encomendado con mis palabras es ser encomendado con el poder mediante el cual el universo se mantiene junto. No hice esto para hacerte sentir pequeño, sino para ayudarte a comprender la seriedad y el poder que te ha sido encomendado, la palabra de Dios. En todas tus actividades, recuerda que la importancia de una sola palabra de Dios para el hombre es de más valor que todos los tesoros de la tierra. Debes comprender y enseñar a mis hermanos a respetar el valor de mi palabra. Como aquellos que han sido llamados a llevar mis palabras, debes también respetar el valor de tus propias palabras. Aquellos que lleven la verdad deberán ser veraces. Mientras escuchaba me sentía impulsado a mirar hacia uno de los tronos cerca nuestro. Inmediatamente vi a un hombre a quien reconocí. Había sido un gran evangelista cuando yo era niño y muchos sentían que él había ministrado con más poder que cualquier otra persona desde la iglesia primitiva. Había leído acerca suyo y había escuchado algunos de sus mensajes grabados. Era difícil no ser impactado por su genuina humildad y el amor que tenía para con el Señor y para con las personas. También sentía que algunas de sus enseñanzas se habían desviado seriamente. Estaba sorprendido, pero también me sentía aliviado de verlo sentado sobre un gran trono. Me sentía cautivado por la humildad y el amor que aún emanaban de él. Mientras regresaba mi vista al Señor para preguntarle si podía hablar con él, pude ver cuánto el Señor amaba a este hombre. Sin embargo, no me permitió hablar con él, sino que hizo un ademán para que yo continuara caminando. Solo quería que lo vieras aquí, explicó el Señor, y que comprendieras la posición que él tiene conmigo. Hay mucho que debes comprender acerca de él. Fue un mensajero para mi iglesia de los últimos días, pero no lo podían escuchar por motivos que entenderás a su tiempo. Él cayó en desánimo y desilusión durante un tiempo y su mensaje fue distorsionado.
Este debe ser restaurado al igual que las partes que he dado a otros, las cuales también fueron distorsionadas. Sabía que todo aquí sucedía en un perfecto orden de tiempo con todo lo que se esperaba que yo aprendiera, y comencé a pensar en cómo el ver a este hombre debía estar relacionado con lo que acabábamos de hablar, el potencial que tiene el poder para corromper. Sí. Hay un gran peligro en caminar con gran poder, respondió el Señor. Ha sucedido con muchos de mis mensajeros y este es parte del mensaje que deben darle a mi iglesia de los últimos días. Debes caminar en mi poder e incluso en un poder mayor del que ellos experimentaron, pero si alguna vez comienzas a pensar que el poder es mi aprobación para ti o para tu propio mensaje, abrirás la puerta del mismo engaño. El Espíritu Santo es dado para testificar tan solo de mí. Si eres sabio, como Pablo, aprenderás a gloriarte más en tus debilidades que en tus fortalezas. La verdadera fe no es ni más ni menos que el reconocimiento real de quién soy. Pero siempre debes recordar que aunque habites en mi presencia, aunque me veas como soy, aún así puedes tropezar y caer si quitas tu mirada de mí para mirarte a ti mismo. Así fue como cayó Lucifer. Él moraba en este salón, contemplaba mi gloria y la de mi Padre. Sin embargo, comenzó a mirarse a sí mismo más de lo que nos miraba a nosotros. Luego comenzó a sentir orgullo de su posición y poder. Esto también le ha sucedido a muchos de mis siervos a quienes se les permitió ver mi gloria y a quienes se les confió mi poder. Si comienzas a pensar que es a causa de tu sabiduría, tu justicia, o incluso tu devoción a la doctrina pura, tú también tropezarás. Sabía que esto era una advertencia tan severa como cualquiera que hubiese recibido o que se me hubiese comunicado aquí. Quería regresar y luchar en esta última batalla, pero tenía serios interrogantes acerca de si lo podría realizar, sin caer en las trampas que ahora parecían estar por todos lados. Miré de nuevo al Señor. Él era sabiduría y pensé cuánto necesitaba conocerlo como sabiduría, cuando regresara. Es bueno que pierdas confianza en ti mismo. No puedo confiar en ti y estos poderes de la era por venir hasta que logres esto. Mientras más confianza pierdas en ti mismo, más poder podré encomendarte. Sí, esperé durante mucho tiempo a que el Señor continuara, pero no lo hizo. De cierta forma, sabía que él quería que yo continuara la frase, pero no sabía qué decir. Sin embargo, mientras más lo miraba, más confianza sentía. Finalmente supe qué decir. Si pongo mi confianza en ti, sí. Debes tener fe para realizar tu llamado, pero debe ser en mí. No es suficiente el que pierdas la confianza en ti mismo. Esto solo conduce a la inseguridad si no llenas ese vacío con confianza en mí. Esta fue la manera en la cual muchos hombres cayeron en el engaño. Muchos de estos hombres y mujeres eran profetas. Pero algunos de ellos, a causa de la inseguridad, no dejaban que los hombres los llamaran profetas. Pero esto no era verdad, porque lo eran. La falsa humildad también es un engaño. Si el enemigo los podía engañar haciéndolos pensar que realmente no eran profetas, también los podría engañar para que pensaran que eran profetas más grandes de lo que realmente eran, simplemente nutriendo su autoconfianza. La falsa humildad no desecha el orgullo, es simplemente otra forma de egocentrismo, que el enemigo tiende a explotar. Todos tus fracasos serán el resultado de este mismo egocentrismo. La única forma de ser liberado de esto es caminar en amor. El amor no busca lo suyo. Mientras pensaba en todo esto, una maravillosa claridad comenzó a venir hacia mí. Podía ver toda la experiencia de principio a fin, teniendo su punto central en este sencillo y único mensaje. Cuán fácilmente soy engañado por lo superficial de mi devoción a ti, me lamenté. El Señor luego se detuvo y me miró con una expresión que, ruego a Él, nunca me olvide. Él sonrió. No quería abusar de esta oportunidad, pero de cierta forma sentía que cuando Él sonreía de esta manera podía pedirle cualquier cosa y Él me la concedería, así es que aproveché la oportunidad. Señor, cuando dijiste, sea la luz, hubo luz. En Juan 17 oraste pidiendo que te amáramos con el mismo amor con que el Padre te amó. ¿Me podrías decir ahora sea el amor en ti, para que yo te ame con el amor del Padre? No dejó de sonreír, sino que puso su brazo a mi alrededor como un amigo. Te dije eso antes de la creación del mundo, cuando te llamé. También se lo he dicho a tus hermanos, quienes lucharán contigo en la última batalla. Conocerás el amor de mi Padre para conmigo. Es un amor perfecto que echará fuera todos tus temores.
Este amor te capacitará para creerme de manera que hagas las obras que yo hice e incluso mayores, puesto que voy al Padre y conocerás su amor por mí y las obras que se te entregarán para que hagas, las cuales me glorificarán. Ahora, por tu propio bienestar, te digo nuevamente, que el amor de mi Padre sea en ti. Me sentía sobrecogido con un aprecio especial por toda esta experiencia. Amo tus juicios, dije mientras comencé a girar mirando de nuevo al trono del juicio, pero el Señor me detuvo. No mires hacia atrás. No estoy allí para ti ahora. Estoy aquí. Te conduciré desde este salón de nuevo hasta tu lugar de batalla, pero no debes mirar atrás. Debes ver mi trono de juicio en tu propio corazón, porque es allí donde está ahora, igual como el jardín y los tesoros de la salvación, pensé dentro de mí. Sí. Todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en tu corazón. Allí es donde fluyen los ríos de agua viva. Allí es donde estoy. Luego señaló hacia donde yo estaba. Me miré a mí mismo, tirando hacia atrás el manto de humildad. Estaba atónito por lo que vi. Mi armadura contenía la misma gloria que rodeaba al Señor. Rápidamente la tapé con mi manto. También oré a mi Padre la noche antes de mi crucifixión, que la gloria que había tenido con él desde el principio estuviese con mi pueblo, de manera que pudiésemos ser uno. Esta es mi gloria, la que unifica. Cuando te unes con otros que me aman, mi gloria será magnificada. Mientras más magnificada sea mi gloria mediante la unión de aquellos que me aman, más conocerá el mundo que fui enviado por el Padre. Ahora, realmente, el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos porque me aman y porque se aman los unos a los otros. Mientras permanecía mirándolo, mi confianza continuó creciendo. Era como estar lavado desde adentro. Pronto me sentía listo para hacer cualquier cosa que él me encomendara. Todavía hay alguien a quien debes conocer antes de regresar a la batalla, me dijo mientras caminábamos. Yo seguía atónito porque él había llegado a ser más glorioso aún de lo que era hacía solo instantes. Cada vez que me ves con los ojos de tu corazón, tu mente se renueva un poco más, procedió él. Algún día podrás habitar en mi presencia continuamente. Cuando hagas esto, tanto yo como todo lo que has aprendido mediante mi espíritu estaremos disponibles para ti. Podía escuchar todo lo que decía y lo comprendía, pero estaba tan cautivado por su gloria que simplemente atiné a preguntar: Señor, ¿por qué eres más glorioso ahora de lo que lo fuiste otras veces, cuando te apareciste a mí como sabiduría? Nunca he cambiado, pero tú sí. Eres transformado a medida que contemplas mi gloria con un rostro sin velo. Las experiencias que has tenido están removiendo los velos de tu rostro, de manera que puedas verme claramente, pero nada remueve estos velos tan rápidamente como cuando contemplas mi amor. Entonces se detuvo y yo volteé a mirar a aquellos que estaban en los tronos cerca de nosotros. Aún estábamos en el lugar donde los altos reyes se encontraban sentados. Reconocí a un hombre que estaba cerca. Señor, lo conozco de algún lugar, pero no me doy cuenta de dónde. El hombre respondió: una vez me vio en una visión, inmediatamente lo recordé y estaba sorprendido. ¿Eres una persona real? Sí, me contestó. Comencé a recordar el día cuando, siendo un cristiano joven, me había frustrado con algunos asuntos en mi vida. Salí a la mitad de un campo de juego, en un parque cerca a mi apartamento, y me había propuesto esperar hasta que el Señor me hablara. Mientras estaba sentado leyendo la Biblia fui envuelto en una visión, una de las primeras que había tenido. En la visión vi a un hombre que servía celosamente al Señor. Continuamente testificaba a las personas, enseñaba y visitaba a los enfermos para orar por ellos. Tenía pasión por el Señor y un amor genuino por la gente. Luego vi a otro hombre, quien obviamente era un vagabundo. Un pequeño gato cruzó por delante de su camino, y él comenzó a patearlo. Luego se detuvo, pero de todos modos lo empujó bruscamente fuera del camino con su pie. El Señor me preguntó cuál de estos hombres le complacía más a él. El primero, le dije sin dudar. No, el segundo, respondió, y comenzó a contarme sus historias. El primer hombre había sido criado en una familia maravillosa, que siempre había conocido al Señor. Creció en una iglesia próspera y luego asistió a uno de los mejores seminarios bíblicos. Había recibido 100 porciones de su amor, pero estaba utilizando tan solo 75. El segundo hombre había nacido sordo.
Abusaron físicamente de él cuando era niño y lo mantenían en un ático frío y oscuro, hasta que la policía lo encontró a la edad de 8 años. Desde entonces había sido trasladado de institución en institución, donde el abuso continuaba. Finalmente lo echaron a la calle. Para vencer todo esto, el Señor tan solo le había dado 3 porciones de su amor, pero había reunido cada pedazo de este amor para luchar contra la ira en su corazón, dejando de lastimar al pequeño gato. Ahora miraba a aquel hombre, un rey sentado sobre un trono mucho más glorioso de lo que Salomón podría haber imaginado. Las huestes de ángeles estaban dispuestas a su alrededor, listas para cumplir su voluntad. Miré al Señor con asombro. No podía creer que él fuera real, mucho menos uno de los grandes reyes. Señor, por favor, cuéntame el resto de su historia, le rogué. Por supuesto. Este es el motivo por el cual estamos aquí. Ángelo fue tan fiel con lo poco que le fue dado, que le di 3 porciones más de mi amor. Los utilizó todos para dejar de robar. Casi se muere de hambre, pero se rehusó a tomar cualquier cosa que no fuese suya. Compraba su comida con lo que lograba conseguir recolectando botellas y, ocasionalmente, encontraba a alguien que le permitiera cortar el césped de su casa. No podía oír, pero había aprendido a leer, así es que le envié un tratado del Evangelio. A medida que lo leía, el Espíritu abrió su corazón y me entregó su vida. Nuevamente dupliqué las porciones de mi amor para él y fielmente las utilizó todas. Él quería compartirle a otras personas acerca de mí, pero no podía hablar. Aunque vivía en tal grado de pobreza, comenzó a gastar más de la mitad de todo lo que ganaba comprando tratados para entregar en las esquinas. ¿Cuántos condujo a ti? Pregunté, pensando que debieron ser multitudes las que le permitieron estar ahora sentado con los reyes. 1, respondió el Señor. Permití que él condujera hasta mí a un alcohólico moribundo para animarlo. Esto lo alentó de tal manera que hubiese permanecido parado en esa esquina durante muchos años más, tan solo para traer a otra alma al arrepentimiento. Pero todo el cielo me estaba rogando que lo trajera aquí, y yo también quería que él recibiera su premio. ¿Pero qué hizo él para llegar a ser un rey? Pregunté. Fue fiel con todo lo que recibió. Logró vencer todo hasta que llegó a ser como yo y murió como mártir. ¿Pero qué logró vencer? ¿Cómo fue martirizado? Venció al mundo con mi amor. Muy pocos han logrado vencer tanto con tan poco. Mucho de mi pueblo vive en casas que los reyes de hace tan solo un siglo atrás hubieran envidiado, pero no las aprecian, mientras que Ángelo apreciaba una caja de cartón en una noche fría, y de ella hacía un templo glorioso de mi presencia. Comenzó a amar a todos y a todo. Se regocijaba más con una manzana de lo que algunos en mi pueblo se regocijan con un gran banquete. Fue fiel con todo lo que le di, incluso aunque no fuera mucho comparado con lo que le di a otros, incluyéndote a ti. Te lo mostré en una visión porque tú pasaste a su lado muchas veces. Incluso una vez lo señalaste, hablando de él con uno de tus amigos. ¿Lo hice? ¿Y qué dije? Dijiste: ahí está otro de esos Elías que debió escapar de la estación del autobús. Dijiste que él debía ser un lunático religioso enviado por el enemigo para desanimar a las personas con respecto al Evangelio. Este era el golpe más fuerte que hasta el momento había sufrido en esta experiencia. Estaba más que conmocionado, estaba horrorizado. Procuré recordar el incidente, pero no pude, simplemente porque había muchos otros como este. Nunca había sentido compasión por los predicadores sucios de la calle, quienes me parecían que eran enviados específicamente para desmotivar a las personas con respecto al Evangelio. Lo lamento, Señor. Realmente lo lamento y eres perdonado, respondió rápidamente. Y tienes razón. Hay muchos que procuran predicar el Evangelio en las calles con motivaciones erradas, e incluso hasta por motivos pervertidos. Aún así, hay muchos que son sinceros. Aunque no tengan el entrenamiento adecuado y sean ignorantes, no debes juzgar por las apariencias. Hay tantos siervos verdaderos que tienen la misma apariencia de este, como lo hay en medio de profesionales pulidos en las grandes catedrales y organizaciones que los hombres han construido en mi nombre. Luego hizo un movimiento para que mirara a Ángelo. Cuando volteé había descendido los escalones de su trono y estaba frente a mí. Abrió sus brazos y me dio un gran abrazo, y me besó la frente como un padre. El amor se derramó sobre mí hasta que sentía que inundaría mi sistema nervioso.
Cuando finalmente me soltó, yo tambaleaba como si estuviese borracho, pero era un sentimiento maravilloso. Era amor como nunca antes lo había sentido. Pudo haberte dado esto a ti en la tierra, continuó el Señor. Tenía mucho para darle a mi pueblo, pero no se acercaban a él. Incluso mis profetas lo evitaban. Creció en la fe comprando una Biblia y un par de libros que leía vez tras vez. Intentó ir a las iglesias, pero no encontraba una que lo recibiera. Si lo hubiesen recibido me hubiesen recibido a mí. Él era mito que en sus puertas estaba aprendiendo una nueva definición del dolor. ¿Cómo murió él? Pregunté, recordando que había sido martirizado, queriendo saber si en cierta medida yo había sido responsable. Se congeló de frío tratando de mantener vivo a un viejo borrachito que se había desmayado en el frío mientras miraba a Angelo. No podía creer cuán duro había sido mi corazón. Aún así, no comprendía cómo esto lo había hecho un mártir, lo cual creía era un título reservado para aquellos que morían por no transigir con su testimonio. Señor, sé que él es realmente un vencedor, respondí. Y es muy justo que esté aquí. Pero, ¿aquellos que mueren así también son considerados mártires? Angelo fue un mártir todos los días de su vida. Tan solo ganaba lo suficiente para mantenerse vivo a sí mismo, y con gusto sacrificó su vida para salvar a un amigo necesitado. Como Pablo escribió a los Corintios, aunque des tu cuerpo para ser quemado si no tienes amor, no vale nada. Pero cuando te das a ti mismo con amor, esto es contado por mucho. Angelo murió cada día, porque él no vivía para sí mismo, sino para otros. Mientras estuvo en la tierra siempre se consideró a sí mismo el menor de los santos, pero fue uno de los mayores. Como ya has aprendido, muchos de aquellos que se consideran a sí mismos los mayores y son considerados por otros de la misma forma, aquí terminan siendo los menores. Angelo no murió por una doctrina ni por un testimonio, sino que murió por mi Señor. Ayúdame a recordar esto. Por favor, no permitas que olvide lo que estoy viendo aquí cuando regrese, rogué. Por eso estoy aquí contigo y estaré contigo cuando regreses. Sabiduría es ver con mis ojos, y no juzgar por las apariencias. Te mostré a Angelo en la visión para que por eso lo reconocieras cuando lo vieras en la calle. Si hubieras compartido con él el conocimiento de su pasado que te había mostrado en la visión, él me hubiera entregado su vida en aquel entonces. Pudiste haber discipulado a este gran rey y él hubiera tenido un gran impacto en mi iglesia. Si mi pueblo mirara a otros de la manera en que yo lo hago, Angelo y muchos otros como él habrían sido reconocidos. Hubieran desfilado por los grandes púlpitos y mi pueblo hubiera venido desde los confines de la tierra para sentarse a sus pies, porque al hacer esto se habrían sentado a mis pies. Él les hubiera enseñado amor, y cómo invertir los dones que yo les he dado, para que pudiesen llevar mucho fruto. Estaba tan avergonzado que no quería ni siquiera mirar al Señor, pero finalmente levanté mi rostro hacia Él mientras sentía un dolor que se clavaba en mí, señalándome mi egocentrismo nuevamente. Cuando lo miré estaba virtualmente enceguecido por su gloria. Me tomó un tiempo, pero gradualmente mis ojos se ajustaron, de manera que le pude ver. Recuerda que has sido perdonado, me dijo él. No te estoy mostrando estas cosas para condenarte, sino para enseñarte. Siempre recuerda que la compasión quitará los velos de tu alma más rápido que cualquier otra cosa a medida que comenzamos a caminar nuevamente. Angelo habló. Por favor, recuerda a mis amigos, a los desamparados. Muchos de ellos amarían a nuestro Salvador si alguien les contara sus palabras. Tenían tanto poder que me sentía muy conmovido para responder, así es que simplemente asentí. Sabía que aquellas palabras eran el decreto de un gran rey y de un gran amigo del Rey de Reyes. Señor, ¿me ayudarás para ayudar a los desamparados? Ayudaré a cualquiera que los ayude a ellos, respondió. Cuando amas a aquellos a quienes yo amo, siempre podrás tener mi apoyo. Ellos recibirán al ayudador en la medida de su amor. Muchas veces has pedido más de mi unción. Esta es la manera mediante la cual la recibirás. Ama a aquellos a quienes yo amo. A medida que los ames me amarás a mí. A medida que les des a ellos, me darás a mí y yo te daré más a cambio. Mi mente se transportó a mi cómodo hogar y a todas las demás posesiones que tenía. No era rico, pero por las normas del mundo sabía que vivía mejor que los reyes de hace tan solo un siglo. Nunca antes me había sentido culpable por eso, pero ahora sí.
De cierta forma era un sentimiento bueno, pero a la vez no se sentía del todo bien. Nuevamente miré hacia el Señor, puesto que sabía que Él me ayudaría. Recuerda lo que dije acerca de cómo mi ley del perfecto amor hizo que la luz y la oscuridad fueran distintas. Cuando llega la confusión como la que ahora sientes, sabrás que lo que estás experimentando no es mi ley del perfecto amor. Yo me deleito en dar buenos dones a mi familia, de igual forma como tú lo haces. Quiero que los disfrutes y los aprecies. Solo que no los debes adorar sino compartirlos libremente cuando yo así te lo pida. Yo podría, con el mover de mi mano, quitar instantáneamente toda la pobreza de la tierra. Vendrá el día del juicio, cuando las montañas y los lugares altos serán nivelados, y los pobres y oprimidos sean levantados, pero yo debo hacerlo. La compasión humana es tan contraria a mí, como lo es la opresión. La compasión humana se utiliza como sustituto del poder de mi cruz. No te he llamado a sacrificarte sino a obedecer. Algunas veces tendrás que sacrificarte para obedecerme, pero si tu sacrificio no se realiza en obediencia, nos separará. Eres culpable por la forma en que juzgaste y maltrataste a este gran rey cuando él era mi siervo en la tierra. No juzgues a nadie sin preguntarme a mí. Has perdido muchas más citas, las cuales yo había organizado para ti, más de los que puedas imaginarte, simplemente porque no fuiste sensible a mí. Sin embargo, no te mostré esto meramente para hacerte sentir culpable sino para traerte al arrepentimiento, de manera que no continúes perdiéndolas. Si tan solo reaccionas con culpabilidad, comenzarás a hacer las cosas para compensar esa culpa, lo cual es una afrenta a mi cruz. Solo mi cruz puede quitarla, y debido a que yo fui a la cruz para remover tu culpabilidad, todo aquello que se hace con esta motivación no se hace por mí. No disfruto del sufrimiento de los hombres, continuó Sabiduría. Pero la compasión humana no los conducirá a la cruz, la cual es el único alivio para el sufrimiento real. Perdiste el encontrarte con Angelo porque no estabas caminando en compasión. Tendrás más cuando regreses, pero tu compasión deberá estar sujeta a mi espíritu. Incluso yo no sané a todos aquellos por los cuales sentía compasión, sino que hice solo aquello que vi a mi padre hacer. No debes hacer las cosas simplemente por compasión, sino en obediencia a mi espíritu. Solo entonces tu compasión tendrá el poder redentor. He encomendado en ti los dones de mi espíritu. Has conocido mi unción en tu predicación y en tus escritos, pero lo has conocido mucho menos de lo que eres consciente. Rara vez percibes realmente con mis ojos, o escuchas con mis oídos, o comprendes con mi corazón. Sin mí no puedes hacer nada que beneficie mi reino o promueva mi evangelio. Has luchado en mis batallas y has visto la cúspide de mi montaña. Has aprendido a disparar flechas de verdad y herir al enemigo. Has aprendido un poco acerca de usar mi espada. Pero el amor es mi arma más poderosa. El amor nunca fallará. El amor será el poder que destruya las obras del diablo. Y el amor es lo que hará que venga mi reino. El amor es el estandarte de mi ejército. Bajo ese estandarte es que ahora debes luchar. Con esto dimos la vuelta en un corredor y ya no estábamos en el gran salón del juicio. La gloria de Sabiduría estaba toda a mi alrededor, pero ya no lo podía ver claramente. De repente llegué a una puerta. Me volteé porque no quería irme, pero inmediatamente supe que debía hacerlo. Esta era la puerta a la cual Sabiduría me había conducido. Debía pasar a través de ella. Fin. Continuará, en el libro El llamado humana. Esto es más profundo y significativo de lo que las palabras humanas son capaces de articular. En cierta forma, es una comunicación pura de la mente y corazón juntos, y es tan pura que no hay posibilidad de malas interpretaciones. Mientras miraba a alguien en el salón comencé a comprender lo que estaba pensando, de igual manera como él había sido capaz de comprenderme. Cuando miré al Señor comencé a comprenderlo de la misma manera. Continuamos usando palabras, pero el significado de cada una tenía una profundidad que ningún diccionario hubiera captado. Mi mente había sido liberada de manera que su capacidad se había multiplicado varias veces. Esto era más estimulante que cualquier otra experiencia previa. También era obvio que el Señor estaba disfrutando el poder comunicarse de esta manera conmigo, de igual manera como yo lo estaba sintiendo con Él. Nunca antes había comprendido tan profundamente lo que significaba que Él fuera la palabra de Dios.
Jesús es la comunicación de Dios a su creación. Sus palabras son espíritu y vida, y su significado y poder exceden en mucho nuestras definiciones humanas actuales. Las palabras humanas son una forma muy superficial de comunicación del Parte 5. Los vencedores. A medida que continuaba caminando en la dirección opuesta del trono del juicio, comencé a reflexionar en torno a todo lo que acababa de experimentar. Había sido tan terrible como maravilloso. Mi corazón había sido desafiado y quebrantado a la vez, sin embargo me sentía más seguro que nunca. No era fácil desnudarse frente a tantos, sin poder esconder siquiera un solo pensamiento. No obstante, cuando simplemente me relajé y lo acepté, sabiendo que eso estaba limpiando mi propia alma, llegó a ser algo profundamente liberador. El no tener nada para esconder era como quitarme el yugo y las cadenas más pesados. Comencé a sentir que podía respirar como nunca antes. Mientras más cómodo llegué a estar, mi mente más comenzaba a multiplicar su capacidad. Luego comencé a sentir una comunicación que estaba sucediendo, de la cual ninguna palabra humana podía ser articulada. Pensé en los comentarios del apóstol Pablo acerca de su visita al tercer cielo, donde había escuchado palabras que no se podían expresar. Hay una comunicación espiritual que trasciende cualquier forma de comunicación da inicio a la liberación final de la creación, la cual fue sujeta a cautiverio por causa de Adán. La oscuridad en el mundo fue perpetuada por el irresistible impulso de ocultamiento que diera inicio después de la caída. Caminar en la luz es más que simplemente conocer y obedecer ciertas verdades. Es ser verdadero y libre del irresistible deseo de esconderse. Caminar en la luz significa no andar escondido de Dios ni de ninguna otra persona. La desnudez de Adán y Eva antes de la caída no era tan solo física, sino también espiritual. Cuando nuestra salvación sea completa conoceremos este tipo de libertad nuevamente. El ser completamente abierto para con otros realmente abrirá nuestros propios corazones y mentes a una esfera que ahora ni siquiera sabemos que existe. Esto es lo que Satanás está intentando de falsificar mediante el movimiento de la nueva era. Mientras caminaba meditando en todo lo que había aprendido, de repente el Señor apareció nuevamente a mi lado, en la forma de sabiduría. Solo que esta vez apareció mucho más glorioso de lo que lo había visto antes, incluso cuando estaba en el trono del juicio. A la vez, yo me sentía atónito y con un profundo reguán. Aquella pregunta fue el principio de la búsqueda del hombre por parte de Dios. La historia de la redención es la búsqueda por parte de Dios hacia el hombre, no la búsqueda del hombre para con Dios. Cuando podemos responder completamente esta pregunta, sabiendo dónde estamos en relación con Dios, seremos plenamente restaurados a Él. Solo podremos saber la respuesta a esta inquietud cuando estamos en su presencia. Esa era la esencia de toda mi experiencia ante el trono del juicio. El Señor ya sabía todo lo que necesitaba saber acerca de mí. Era todo por causa mía, para que supiera dónde estaba en relación a Él. Era todo para sacarme fuera de mi escondite, para sacarme de la oscuridad a la luz. También comencé a comprender cuánto el Señor deseaba ser uno con su pueblo. A través de todo el juicio Él no estaba tratando que yo viese algo como bueno o malo, sino verlo en unión con Él. El Señor estaba buscándome más de lo que yo lo estaba buscando a Él. Sus juicios me liberaron y su juicio del mundo liberará al mundo. Cuando el día del juicio de Dios llegue traerá la liberación final de Adán, sacándolo de su escondite. Esta será la liberación final de Adán y también dará espíritu. Él nos hizo capaces de comunicarnos en un nivel que trasciende mucho más las palabras humanas, pero debido a la caída y el fracaso de la Torre de Babel, hemos perdido esta capacidad. No podemos ser lo que fuimos creados para ser hasta que volvamos a restaurar esto, y tan solo podremos recobrarlo cuando seamos liberados en su presencia. Comencé a comprender que cuando la transgresión de Adán causó que se escondiera de Dios, fue el principio de la distorsión más terrible de lo que el hombre fue creado para ser, así como de una reducción severa de sus capacidades intelectuales y espirituales. Estas pueden solamente ser restauradas cuando salimos de nuestros escondites, abriéndonos a nosotros mismos a Dios y los unos a los otros, llegando a ser genuinamente transparentes. Es a medida que contemplamos la gloria del Señor con un rostro sin velo que somos transformados a su imagen. Los velos son ocasión dados por nuestros escondites.
Cuando el Señor le preguntó a Adán dónde estaba después de la transgresión, fue su primer pregunta para el hombre y es la primera que debemos responder si hemos de ser plenamente restaurados ante Él. Por supuesto, el Señor sabía dónde estaba Adán. La pregunta era para